La historia de MK Ultra no comienza con experimentos, ni con científicos encorvados frente a pizarras llenas de fórmulas. Comienza con miedo, un miedo profundo, casi primitivo, dentro de las oficinas del recién creado Servicio de Inteligencia estadounidense en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa se repartía entre zonas de influencia y el telón de acero caía sobre el continente, en Washington se repetía una idea: si la Unión Soviética lograba dominar la mente humana, Estados Unidos ya habría perdido la guerra antes de pelearla. Era una paranoia alimentada por informes, muchos falsos pero todos alarmantes, que decían que los soviéticos tenían lavacerebros, que podían reprogramar prisioneros, que podían borrar recuerdos, que podían convertir a un hombre en un arma sin que él lo supiera. Para el gobierno estadounidense, si el enemigo podía controlar la mente humana, ellos debían aprender a hacerlo también. Y así nació MK Ultra, un programa secreto, clasificado, ilegal, diseñado para explorar los rincones más oscuros de la psicología humana. No para curar enfermedades, sino para manipular, romper y reconstruir identidades. Los directores del proyecto lo justificaban diciendo que buscaban defender al país. Pero a puerta cerrada, lo que realmente buscaban era algo mucho más inquietante: la fórmula para crear un ser humano obediente, programable, manipulable. Una persona cuya voluntad pudiera retorcerse como un pedazo de metal caliente. Alguien que hiciera, dijeran lo que dijeran, sin cuestionarlo. Para alcanzar ese objetivo, la CIA no dudó en experimentar con drogas, aislamiento, tortura psicológica, hipnosis, privación sensorial y técnicas que hoy en día se considerarían crímenes contra la humanidad. Miles de personas fueron víctimas, y muchas ni siquiera sabían que estaban siendo parte de un experimento. Entre ellas, pacientes psiquiátricos, adictos, soldados, prisioneros, ciudadanos comunes, voluntarios engañados y, en algunos casos, personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El núcleo del proyecto se escondía detrás de un hombre: el Dr. Sidney Gottlieb, un químico brillante, un patriota convencido y un fanático del secretismo. Para algunos dentro de la CIA, Gottlieb era un genio visionario. Para otros, un hombre sin límites morales. Y para las víctimas, un arquitecto del dolor. Gottlieb estaba obsesionado con una sustancia que había aparecido unos años antes en un laboratorio suizo: LSD. El ácido lisérgico le prometía lo que él buscaba: alterar la mente humana. Destruirla, moldearla. Creía que con suficiente LSD podría romper cualquier resistencia psicológica y, con las técnicas adecuadas, reprogramar al individuo como si fuera una máquina. Pero los experimentos que siguieron fueron mucho más allá de cualquier teoría científica. En uno de los casos documentados, voluntarios universitarios ingerían ácido. Sin saberlo, creyendo que participaban en estudios de memoria y atención. Algunos pasaban horas encerrados mientras su percepción se retorcía en formas que no comprendían. Otros entraban en crisis dolorosas, y nadie intervenía. Había observadores detrás de un vidrio, tomando notas mientras las personas se desmoronaban. Pero quizá la parte más espeluznante ni siquiera tuvo lugar en universidades o laboratorios clandestinos. La historia más oscura de MK Ultra se desarrolló en hospitales psiquiátricos donde pacientes vulnerables eran tratados como cobayas humanas. Uno de esos lugares sería recordado por siempre: el Allan Memorial Institute, en Montreal, Canadá. Allí trabajaba el Dr. Ewen Cameron, un psiquiatra reconocido mundialmente por sus investigaciones pero cuya ambición por curar enfermedades mentales lo llevó a trabajar para MK Ultra,
muchas veces sin que el gobierno canadiense lo supiera. Cameron creó un procedimiento que llamó de paternidad, un método para borrar la personalidad de un paciente. Literalmente, su objetivo era destruir la identidad, los recuerdos, las conexiones emocionales, incluso la capacidad de hablar y razonar, para luego reconstruir una nueva identidad, saludable. Para borrar una mente utilizaba electroshock, pero no el electroshock terapéutico que ya existía en esa época. Cameron aplicaba choques eléctricos de voltajes extremadamente altos, de forma repetida, durante días o semanas. Algunos pacientes recibían más de 60 tratamientos, lo cual era una barbaridad incluso para la medicina de los años 50. La mayoría quedaba en estado vegetativo temporal o permanente después de los primeros choques, pero Cameron continuaba. Además del electroshock, utilizaba terapia de sueño profundo, manteniendo a los pacientes sedados durante días o incluso meses. Algunos dormían durante 30 o 40 días seguidos, siendo alimentados por tubos, incapaces de moverse, rodeados de enfermeras que no sabían exactamente por qué estaban haciendo eso, pero obedecían órdenes. Y cuando la mente estaba suficientemente destruida, Cameron introducía la última fase, la psicoconducción, que consistía en repetir mensajes grabados cientos o miles de veces mientras el paciente estaba drogado, sedado o en un estado de confusión mental extrema. Mensajes que decían cosas como, tu madre te rechazó, o debes confiar en tu médico, o incluso frases diseñadas para crear nuevas creencias. Muchos pacientes perdieron recuerdos enteros de su infancia, de su familia, de su propia identidad. Algunos olvidaron cómo caminar, otros olvidaron cómo hablar, otros, simplemente, nunca volvieron a ser ellos mismos. Una de las víctimas más conocidas fue una mujer llamada Linda McDonald, quien llegó al hospital con una depresión posparto leve. Salió convertida en una persona completamente diferente. Años después, cuando iniciaron investigaciones y demandas, sus expedientes demostraron que había sido sometida a 102 tratamientos de electroshock intensivo, 86 días de sueño forzado y más de 5.000 horas de mensajes repetitivos. Le borraron la vida. Sin su consentimiento, sin explicación, y sin que nadie nunca la advirtiera. Algunos pacientes intentaron demandar al gobierno estadounidense, pero el proyecto había sido casi completamente destruido. En 1973, cuando se temía que el escándalo pudiera salir a la luz, el director de la CIA ordenó destruir todos los documentos relacionados con MKUltra. Miles de páginas desaparecieron. Lo que sobrevivió fue una pequeña fracción, alrededor de 20.000 documentos que habían sido almacenados por error en un archivo de contabilidad. Gracias a esos documentos, se pudo reconstruir parte de la historia. Pero incluso hoy, la magnitud real del proyecto sigue siendo desconocida. Porque MKUltra no era un único experimento. Era un paraguas que escondía más de 150 subproyectos. Algunos estudiaban drogas, otros hipnosis, otros técnicas de interrogatorio, y otros buscaban crear métodos para borrar recuerdos de forma quirúrgica, química o experimental. Y entre esos subproyectos, uno de los más extraños buscaba algo que parece salido de una novela de ciencia ficción: un suero para borrar recuerdos traumáticos o indeseados. Un químico llamado Substance S aparece mencionado en documentos desclasificados. No se sabe exactamente qué era, pero se describe como un compuesto capaz de inducir amnesia temporal o permanente. Los experimentos se realizaron en prisioneros, en pacientes psiquiátricos y en voluntarios reclutados bajo engaños. Algunos de ellos reportaron lagunas mentales de horas o días. Otros recuerdan haber despertado en salas desconocidas sin saber cómo habían llegado allí. Y algunos, simplemente, nunca recordaron nada.
Mientras tanto, la CIA financiaba burdeles clandestinos en San Francisco y Nueva York bajo un subprograma llamado Operation Midnight Climax. Allí, prostitutas contratadas por la agencia drogaban a clientes sin que lo supieran, mientras agentes observaban desde detrás de espejos falsos. Estudiaban sus reacciones, su vulnerabilidad, sus miedos. No era ciencia, era voyerismo institucionalizado. El objetivo era entender cómo se comportaba una persona bajo la influencia de drogas en escenarios íntimos. Pero los medios que utilizaban eran ilegales, antiéticos y, en muchos casos, traumáticos. Sin embargo, lo más inquietante de MKUltra no es lo que ya sabemos. Es lo que nunca sabremos. Porque la mayor parte de los documentos se destruyó. Y muchos de los investigadores involucrados no dejaron testimonio. Algunos juran que solo seguían órdenes. Otros aseguran que sus experimentos eran benignos. Y otros simplemente desaparecieron de los registros públicos. Pero sus víctimas sí quedaron. Con traumas, con vidas destruidas, con agujeros en su memoria. Muchas de ellas pasaron décadas sin saber que sus trastornos emocionales y cognitivos eran producto de un experimento financiado por su propio gobierno. Lo poco que sabemos sobre MKUltra fue revelado gracias a investigaciones del Congreso en los años 70, testimonio de familiares, filtraciones y documentos que escaparon a la orden de destrucción. Y lo que esos documentos revelan pinta un panorama escalofriante. Un programa sin límites, sin supervisión, sin ética y sin compasión. Lo que sobrevivió de MKUltra no son solo papeles amarillentos. Son testimonios, historias reales que se sienten como ficciones oscuras, pero que fueron vividas por personas de carne y hueso. Uno de los testimonios más perturbadores proviene de un estudiante universitario llamado Kenneth. Él había sido reclutado para un estudio psicológico y aceptó participar porque le ofrecían pago y créditos académicos. Entró a una sala tranquila, le hicieron preguntas rutinarias, y al final le dijeron que necesitaban evaluar su reflejo cognitivo bajo estrés. Sin advertencia, le dieron una bebida que contenía LSD. Kenneth describió la experiencia como una caída hacia un pozo infinito. Dijo que su mente se fragmentó en miles de piezas y que durante horas perdió contacto con la realidad. Escuchaba voces, veía colores que no existían, sentía que algo había cambiado dentro de él. Años después, continuó sufriendo ataques de pánico, ansiedad crónica y trastornos perceptivos. Nunca recibió disculpas. Nunca supo que había sido parte de MKUltra hasta décadas después, cuando el caso se hizo público. Otro testimonio provino de un soldado que afirmó haber sido sometido a sesiones de hipnosis combinadas con drogas. Lo mantenían sentado frente a una luz brillante, repitiendo instrucciones mientras su mente se diluía entre la confusión y la obediencia. Fue entrenado, según su versión, para realizar tareas sin recordar haberlas hecho. Nunca se pudo comprobar, pero lo que sí consta en documentos oficiales es que la CIA realmente investigó técnicas para inducir comportamientos automáticos bajo hipnosis. En las sesiones más intensas, algunos sujetos entraban en estados disociativos tan profundos que podían realizar acciones complejas sin tener recuerdos posteriores. El objetivo era claro: crear agentes que pudieran ejecutar misiones secretas sin dejar rastro mental que pudiera ser descubierto bajo interrogatorio. Si lo lograron o no, nunca se sabrá con certeza. Y luego está la historia de Frank Olson, un químico que trabajaba directamente para la CIA en proyectos biológicos. Durante una reunión de trabajo, su jefe le dio LSD sin su consentimiento. Frank entró en pánico, perdió contacto con la realidad durante días y finalmente cayó, o fue empujado, desde la ventana de un hotel en Nueva York. El caso fue declarado suicidio,
pero su familia nunca lo creyó. Décadas después, al exhumar el cuerpo, encontraron pruebas de que había sufrido traumas en la cabeza antes de la caída. Suficientes para sospechar que Frank no saltó. Que Frank fue eliminado porque sabía demasiado. Que MKUltra, o quienes lo protegían, decidieron que era un riesgo. Hasta hoy, el caso sigue siendo una sombra que rodea al proyecto. Pero más allá de historias individuales, el verdadero horror de MKUltra se encuentra en su filosofía. Que un gobierno democrático, en nombre de la seguridad nacional, llegó a experimentar con sus propios ciudadanos como si fueran animales de laboratorio. Decían que lo hacían para evitar que los soviéticos los superaran. Que era necesario. Que era por patriotismo. Pero en la práctica, fue una excusa para cruzar límites que nunca debieron cruzarse. Lo que realmente buscaban era un arma psicológica. Una forma de moldear la mente. Un atajo para el control total. Cuando estalló el escándalo, la CIA negó muchas cosas. Admitió errores. Dijo que los experimentos habían sido mal concebidos y que el programa había sido cancelado. Pero cuando uno lee los documentos y compara testimonios, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente se detuvo? Porque MKUltra no era solo una lista de experimentos. Era una forma de pensar. Una obsesión. Y las agencias de inteligencia no suelen abandonar obsesiones. Solo las rebautizan. Las reorganizan. Las ocultan mejor. Después del escándalo, muchos de los científicos involucrados continuaron trabajando para el gobierno bajo otros programas. Algunos financiaron investigaciones en universidades utilizando nuevos nombres. Otros desaparecieron en industrias privadas relacionadas con farmacología o neurociencia. Y lo más inquietante, el campo de la manipulación psicológica no desapareció. Solo cambió de piel. Hoy, muchos expertos creen que algunas de las técnicas desarrolladas durante MKUltra fueron refinadas en programas posteriores de interrogatorio, manipulación mediática y control social. No tan brutales como los electroshocks de Cameron, pero igual de efectivos en influir percepciones, emociones y decisiones. Porque la manipulación moderna no necesita LSD. Solo necesita información, datos, algoritmos, y un sistema lo suficientemente grande para aplicarlos. Pero al mirar hacia atrás y recordar MKUltra, uno entiende que el peligro no está en una tecnología específica. Está en la decisión de usarla sin ética. Mientras tanto, las víctimas continúan viviendo con las consecuencias. Algunas jamás recuperaron sus recuerdos. Otras desarrollaron trastornos severos. Otras simplemente cargan una sensación permanente de que algo en ellas fue tocado, alterado o robado. Y aunque el gobierno ha pagado compensaciones en algunos casos, nunca reconoció completamente la magnitud del daño. Jamás se identificaron todas las víctimas. Nunca se supo cuántos murieron. Cuántos perdieron su identidad. Cuántos fueron usados como piezas descartables. La pregunta final sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué un país decidió sacrificar a su propia gente en experimentos inhumanos? ¿Fue realmente por miedo a la Unión Soviética? ¿O fue la excusa perfecta para explorar un poder que ningún gobierno debería tener? Controlar la mente humana. Modificar recuerdos. Crear obediencia. Borrar identidades. Y cuando uno observa la historia de MKUltra, surge un escalofrío inevitable. Si hicieron todo eso en secreto durante los años 50 y 60. ¿Qué hacen ahora? ¿Con tecnologías modernas? ¿Con herramientas mucho más avanzadas? Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos, lo que está escrito en documentos desclasificados, lo que vive en las voces temblorosas de las víctimas, en los casos judiciales, en las confesiones tardías de científicos arrepentidos, es que MKUltra fue real. Fue oscuro, fue devastador. Y fue, tal vez,
La muestra más clara de que el peligro más grande para la humanidad no es lo que puede hacer un enemigo extranjero. Es lo que puede hacer tu propio gobierno cuando nadie lo está mirando.